Cordial saludo, soy Jorge Mario Cuartas Herrera y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de nuestro canal. Esta vez continuamos con el libro Psicología de las Masas de Gustave Le Bon. En la última parte de nuestro podcast anterior, recordamos que el autor nos habla acerca del alma colectiva de las masas y pusimos como ejemplo de ese concepto lo ocurrido durante la Revolución Francesa, momento en el que la Convención Nacional asumió el control del país, llevando a cabo una serie de ejecuciones masivas conocidas, como lo dijimos antes, como el Reinado del Terror, pues influenciados por el miedo, la sospecha y la necesidad percibida de eliminar a los supuestos enemigos de la revolución, actuaron como una masa psicológica que adoptó comportamientos que quizás no hubieran manifestado en situaciones individuales o menos intensas. En este podcast continuaremos analizando este primer capítulo en el que el autor desestima la noción de que una masa es simplemente la suma o término medio de sus elementos individuales. Por el contrario, argumenta que en realidad es una combinación y creación de características nuevas. Esta analogía se compara con procesos químicos donde ciertos elementos, al combinarse, forman una sustancia nueva con propiedades distintas. Se destaca la diferencia evidente entre un individuo aislado y aquel que forma parte de una masa, y se busca entender las causas de esta divergencia. Para explicar estas diferencias, el autor argumenta que gran parte de nuestras acciones conscientes derivan de un substrato inconsciente, influenciado principalmente, nos dice, por factores hereditarios. Este substrato contiene residuos ancestrales que forman el núcleo de la identidad racial. El autor sugiere que, a pesar de las diferencias evidentes en la inteligencia y la educación entre individuos, estos comparten elementos inconscientes similares, especialmente en lo que respecta a sentimientos, creencias religiosas, políticas, morales, afectos y o simpatías. En las masas, estas cualidades generales del carácter, gobernadas por el inconsciente y compartidas por la mayoría de los individuos normales de una raza, se acentúan. En el contexto de la masa, las aptitudes intelectuales individuales se desvanecen, prevaleciendo las cualidades inconscientes y homogéneas, borrando, nos dice el autor, la individualidad de los participantes. Escuchen ustedes las palabras de Le Bon. Abro comillas. Los hombres más diferentes entre sí por su inteligencia tienen, en ocasiones, instintos, pasiones y sentimientos idénticos. En todo aquello que se refiere a sentimientos, religión, política, moral, afectos, antipatías, etc., los hombres más eminentes no sobrepasan, sino en raras ocasiones, el nivel de los individuos corrientes. Entre un célebre matemático y su zapatero puede existir un abismo en su rendimiento intelectual, pero desde el punto de vista del carácter y de las creencias, la diferencia es frecuentemente nula o muy reducida. Cierro comillas. Posteriormente, Le Bon argumenta que las masas no pueden realizar actos que requieran una elevada inteligencia, ya que no acumulan inteligencia, sino mediocridad. Nos dice que la toma de decisiones en asambleas de individuos destacados no es significativamente superior a las decisiones de reuniones de personas menos dotadas intelectualmente. El autor destaca que las masas no fusionan simplemente las cualidades corrientes de sus individuos, sino que crean características nuevas, lo que atribuye a varias causas principales. La primera, que el individuo en una masa experimenta un sentimiento de potencia invencible debido al número, lo que le permite ceder a instintos que normalmente, en condiciones normales, mejor frenaría. Al ser la masa anónima e irresponsable, desaparece el sentimiento de responsabilidad que por regla general retiene a los individuos. La segunda causa es el contagio mental, un fenómeno observable en las masas. Este contagio, aún no totalmente explicado, nos dice, se relaciona con fenómenos hipnóticos. En una masa, todos los sentimientos y actos son contagiosos y el individuo sacrifica fácilmente su interés personal al interés colectivo, una aptitud contraria a su naturaleza y que solo se manifiesta cuando forma parte precisamente de una masa. Una tercera causa crucial que según el autor determina características especiales en los individuos que hacen parte de una masa es la sugestibilidad.
Este fenómeno relacionado con el contagio mental mencionado anteriormente se asemeja a un estado de fascinación hipnótica. Según el autor, descubrimientos recientes para ese momento en fisiología indicaban que un individuo inmerso en una masa actúa de manera similar a un sujeto hipnotizado. Plantea que, en ese estado, la personalidad consciente desaparece, la voluntad y el discernimiento se anulan y los sentimientos y pensamientos se dirigen según la dirección que sugiera la masa. La sugestión actúa con una fuerza irresistible en las masas, superando incluso la impetuosidad del sujeto hipnotizado, ya que la sugestión es uniforme para todos los individuos y se intensifica al volverse recíproca. Según el autor, aquellos con una personalidad lo suficientemente fuerte para resistir a la sugestión en una masa son escasos y suelen ser arrastrados por la corriente. Aunque pueden intentar desviarse mediante una sugestión diferente, en ocasiones una palabra o una imagen adecuada podría alejar a una parte de las masas de ejercer actos violentos. Leamos un fragmento más de este interesante capítulo. Abro comillas. Así pues, la desaparición de la personalidad consciente, el predominio de la personalidad inconsciente, la orientación de los sentimientos y las ideas en un mismo sentido, a través de la sugestión y del contagio, la tendencia a transformar inmediatamente en actos las ideas sugeridas, son las principales características del individuo dentro de la masa. Ya no es él mismo, sino un autómata cuya voluntad no puede ejercer dominio sobre nada. Por el mero hecho de formar parte de una masa, el hombre desciende varios peldaños en la escala de la civilización. Aislado era quizás un individuo cultivado, en la masa es un instintivo y en consecuencia un bárbaro. Tiene la espontaneidad, la violencia, la ferocidad y también los entusiasmos y los heroísmos de los seres primitivos a los que se aproximan más aún por su facilidad para dejarse impresionar por palabras, por imágenes y para permitir que le conduzcan a actos que vulneran sus más evidentes intereses. El individuo que forma parte de una masa es un grano de arena inmerso entre otros muchos que el viento agita a su capricho. Cierro comillas. Para terminar este capítulo primero, Le Bon nos plantea cómo los jurados dictan veredictos que cada miembro desaprobaría individualmente, al igual que asambleas parlamentarias adoptan medidas que serían rechazadas por sus componentes en su esfera personal. Un ejemplo histórico notable fue el que mencionamos tanto en nuestro primer podcast como al inicio de este, referente a la Revolución Francesa, quienes, al reunirse en masa, llevaron a cabo acciones que contradecían sus hábitos pacíficos y valores individuales. El individuo inmerso en la masa, afirma el autor, no solo se diferencia en sus acciones, sino que también experimenta cambios en sus ideas y sentimientos, adoptando roles y creencias opuestos a los que tendría de forma aislada. Aunque intelectualmente la masa puede ser inferior al individuo aislado, desde el punto de vista de los sentimientos y las acciones, puede manifestar también comportamientos heroicos o criminales, dependiendo de la sugestión a la que esté expuesta. Este aspecto, a menudo pasado por alto, revela que las masas son capaces también de heroísmos, como sacrificarse por creencias o ideales, aunque a veces de manera inconsciente. Estos son entonces los dos primeros podcasts en los que abordamos el capítulo primero de esta interesante obra de Gustave Le Bon, en la que nos sumerge al estudio de la psicología de las masas, explorando cómo la masa adquiere una entidad única, que llama la masa psicológica, que según él altera la personalidad consciente de sus individuos. Le Bon resalta la complejidad del alma de las masas, su clasificación y cómo la uniformidad del entorno afecta la aparente igualdad de caracteres. Examina las características comunes de todas las masas, centrándose en la sugestión, el contagio mental y la pérdida de la personalidad consciente. Con ejemplos históricos, argumenta que las masas crean características nuevas y pueden manifestar comportamientos heroicos o criminales, revelando así, según él, su capacidad de influir en la historia. Hemos llegado al final de este primer capítulo del interesante libro La psicología de las masas de Gustave Le Bon. Los invito a darle like, a compartir esta información y a suscribirse al canal
para que sigamos aprendiendo juntos. Gracias por escuchar.